Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Leonardo Delgado nació el 6 de noviembre de 1985 en Montevideo, pero a los 5 meses vino con sus padres a Maldonado. Criado en un barrio de gente humilde y trabajadora, hijo de Ángel Delgado, trabajador jubilado, y Elizabeth Páez, empleada doméstica. Tiene 2 hijos, Stephanie de 12 años y Diego de 6. Vive en el barrio Cerro Pelado desde hace 20 años. En política, comenzó a militar a los 17 años en el Comité de Base Barrios Unidos y de ahí ha seguido militando. Forma parte del espacio 738 del Frente Amplio y ha conformado la nueva agrupación Convergencia Progresista el 17 de octubre del año pasado. Hace 8 años, desde el 2010, que ingresó como tercer suplente y en el 2015 fue electo edil titular de su sector y a nivel del Legislativo de Maldonado ha sido fuerte oposición al gobierno nacionalista en el departamento. En la tarde de hoy, en Perspectiva, Leonardo Delgado. Sí, un lugar donde toda la bancada, el Frente Amplio con representación en la Junta, funciona. Por lo general funcionamos los días lunes, los días martes, ¿verdad? Según los martes seguro porque son los días de la sesión. Exacto. ¿Verdad? Donde acá discutimos con los diferentes compañeros de los distintos sectores y bueno, y después llevamos la posición al plenario. A veces llevamos la misma posición como bancada de forma unánime, otras veces no, que son es lo que tiene que ver. Claro, con las diferencias que tenemos incluso dentro del mismo Frente Amplio, ¿verdad? ¿Un lugar placentero para ti en lo particular, digo, desde el punto de vista político? ¿Te sientes cómodo acá? Me siento muy cómodo, sí. Sí, la Junta Departamental me encanta. Y me encanta además debatir políticamente. Me encanta el debate y siempre que el debate además en la bancada es con mucha fraternidad en el sentido de que discutimos muy duro, defendiendo las posiciones de los distintos sectores, pero en el relacionamiento personal con todos los compañeros nos llevamos muy bien. ¿Cómo comienza la carrera política, digamos, el gusto político de Leonardo Delgado aquí en Maldonado? ¿Y por qué el Frente Amplio? Yo empecé a los 17 años a militar en el 26 de marzo. Empecé a militar, me invitaron a participar del Comité de Base Barrios Unidos, que se reunía en Villa Delia. Comencé allí estaba el compañero Angelito Luna, el viejo Pirilo, el viejo Fan. Ahí conocí incluso al Flaco de los Santos también, que es militante de ese comité de base, pero yo tenía 17 años, mi primera elección que voté fue la del 2004, ¿verdad? Sí, el del 2004 fue que gana el Frente Amplio, además a nivel nacional y a nivel departamental, y ahí fue cuando comencé a militar en la política, empecé yendo al comité a pintar carteles, me encantó, ¿verdad? Lo que era, no me gustaba mucho salir de barriada, lo primero, pintaba carteles, los pasacalles y eso, porque me habían enseñado además otros compañeros que estaban en ese momento en el 26, que era Rochita, después el Petizo Díaz también, Daniel Machado y otros compañeros, y me empezó a gustar, después empecé a salir en las barriadas y me gustó, y fue parte de eso, de mi proceso y de cuando me inicié en la política, y después nosotros formamos lo que era Movimiento Cerro Pelado, que era en principio un movimiento que era a través de la comisión barrial que se había gestado allí con un montón de compañeros que éramos de allí, del lugar donde vivíamos, trabajando por lo de la gente del barrio en ese momento. Nosotros discutimos en su momento lo que tenía que ver con el presupuesto participativo, la elaboración del primer presupuesto participativo que el Frente Amplio convocaba en el departamento de Maldonado, porque era la primera vez que se realizaba además, ¿verdad? Donde se le ponía a consideración de la población que definieran sus prioridades. Y ahí a nosotros nos gustó trabajar muchísimo en ese sentido que tenía que ver con lo social. Y después de eso, enseguida, digamos, formamos un Movimiento Cerro Pelado con compañeros, algunos que ya no están, como el Tino Barrio, ¿verdad? Después con el compañero Juan Castro y otros compañeros, que seguimos trabajando juntos, y otros, como te decía, que ya no están, pero
que seguimos la militancia política y de ahí seguimos en adelante. Hablabas un poco del momento que te toca votar por primera vez. Un momento en donde el país estaba atravesando por una situación compleja, había salido de una crisis, había pasado de la crisis del 2002 y como manera reaccionaria la población se vuelca a votar al Frente Amplio en esa elección. Gana a nivel nacional el gobierno y lo gana también por primera vez a nivel departamental con Óscar de los Santos como intendente. ¿Esa fue la definición? ¿Una manera reaccionaria de hacer algo diferente, del cambio como se dijo en su momento? Yo creo que había un proceso, yo era muy joven ahí, recién había cumplido 18 años cuando voté por primera vez en el 2004, pero cuando empecé a militar tenía los 17 años. Yo enseguida que cumplí 18 empecé a trabajar en una empresa conocida, Maldonado, en la construcción. Y allí donde a la hora del almuerzo, digamos, en la media hora de la comida, lo que era el debate político permanente, ¿verdad? Y habían allí diferentes compañeros que tenían distintas visiones, algunos que hablaban y defendían la posición del Partido Colorado en ese momento, algunos defendían la posición del Partido Nacional y otros que defendíamos lo que nosotros entendíamos que era la posición del Frente Amplio, que nosotros creíamos que el Uruguay debía generar un cambio, porque a mí me tocó en particular y por eso yo empecé a militar y empecé a interesarme por la política, lo que fue la crisis del 2002, claro. ¿Verdad? Lo que pasó allí en el 2001-2002, mi padre tenía almacén en Cerro Pelado, mi madre trabajaba como empleada doméstica, que aún hoy sigue trabajando, y en ese momento mi padre cierra el almacén, ¿verdad? Se fundió en el almacén, había una crisis muy importante, mi madre pierde el trabajo, ¿ah? Le dicen los patrones que no iban a precisarla más, y allí nos tocó vivir una situación muy compleja y donde yo ya con 16, 17 años salí a trabajar, ¿verdad? Había pedido en ese momento permiso de lo que tenía que ver con el menor para trabajar y trabajé de lavandín también en un restaurante en Punta del Este y después yo me junté, además muy joven, con la mamá de mis hijos y la mamá de mis hijos tenía 2 hijos también, ¿verdad? Claro. Y ahí me tocó hacer frente a la situación. Una familia ya bastante grande. Con una familia bastante grande y además mi madre había perdido el trabajo y yo tenía que hacerme cargo de algunas cosas, ¿verdad? Lo que tenía que ver con el hogar. Y de ahí salí a trabajar y empecé a trabajar en la construcción. Tuve años trabajando en la construcción, después en la pintura, pero yo creo que el momento más importante fue justamente lo de la crisis del 2002, donde hubieron decenas de familias que se rompieron, digamos, por decirlo de alguna forma, donde hubieron muchas personas que dejaron el país y otros que no pudieron afrontar la crisis como la afrontaban otros, pero que ese fue el quiebre importante, ¿verdad? Ya el Frente Amplio venía una acumulación importante de fuerza, ¿verdad? Se venía acumulando, pero yo creo que esa situación fue la que estalló, digamos, por decirlo de alguna forma, que Uruguay precisaba un cambio y yo creo que hoy por hoy, 13 años después, digamos, desde que asumió el Frente Amplio, creo que los datos y todo demuestra que el resultado fue bueno, ¿verdad? Y que la gente no debe arrepentirse, ni quienes nos iniciamos justamente debemos arrepentirnos del camino que tomamos. Y en el camino que tú hablabas y nombrabas a Óscar de los Santos. ¿Es un referente para ti en lo particular? El Flaco un referente muy importante. Yo creo que para mí, dentro de lo que tiene que ver la política, ¿verdad? El Flaco de los Santos y el Yuyo Pérez son los principales referentes. ¿Cómo lo puedes definir? Yo creo que son personas que, en primer lugar, que generan participación, ¿verdad? Generan muchísima participación, pero que además generan el debate de idea permanente, ¿verdad? Que siempre están planteando algo, están proponiendo iniciativa, pero que además a la hora de debatir siempre se enriquece el debate, porque siempre te están planteando algo de cuál es la mejor forma de debatirlo o de llevarlo adelante, y yo creo que después viendo la realidad termina demostrando que tienen razón, quizá por su experiencia, pero que son debates muy ricos siempre. Yo aprendí muchísimo cuando me incorporé incluso al espacio 738 con compañeros, yo era joven también, pero a la hora de debatir con el Negro Toledo, con el compañero del Canario de Andró, Pedro González, que hoy trabajamos juntos acá, y que es un gustazo trabajar con Pedro, y otros compañeros, la compañera Marie Claire, y otro compañero que a la hora de debatir era muy interesante, escuchar sus planteos. Yo lo primero incluso cuando ingresé a la Junta Departamental, en el año 2010, yo ingresé como tercer suplente por la lista 738, y a la hora del debate en la bancada yo casi que ni hablaba, ¿verdad? Claro. Me costaba hablar muchísimo. Después del primer año o el segundo año, digamos, ahí empecé a opinar sobre algunos temas y bueno, y hoy por hoy opino. ¿Y cómo se va más haciendo? Que antes. Sí, ¿cómo se va haciendo eso?
Y se va haciendo, yo creo que se va acumulando una serie de experiencias, pero además permite el Frente Amplio en ese ámbito de discusión permanente y de participación. Hay compañeros y compañeras que han generado eso también, ¿verdad? A mí en la bancada del 2010 al 2015 me tocó participar acá con la compañera Alba Clavijo, que la compañera Alba Clavijo también es una referente muy importante para la izquierda, en Maldonado y a nivel nacional, de la trascendencia que tuvo la compañera. Siempre se lo ha notado desde el punto de vista del debate aquí a nivel del plenario de la Junta Departamental, un hombre de lucha, férreo en cuanto a las ideas y golpeador en el momento que hay que golpear también, en el buen sentido de la palabra, digo, en cada uno de los conceptos y en cada una de las expresiones que quiere marcar. Sí. ¿Es así? Golpeador en el sentido que nosotros justamente lo decíamos la otra vez, cuando perdimos el gobierno, perder el gobierno no significa dejar por el camino todo lo que habíamos avanzado en el departamento de Maldonado. Nosotros creemos que lo que está pasando en el departamento no tenemos que hacer caso omiso ni mirar para otro lado. Nosotros creemos que cuando se comete una injusticia, cuando se distribuyen los recursos como se están distribuyendo por parte del gobierno departamental, cuando vemos que hay sectores de la población que son vulnerados en sus derechos y que no son escuchados, nosotros creemos que debemos golpear, porque debemos decirle al gobierno departamental justamente que hay una serie de cuestiones y hay un sector importante de la población, que es su enorme mayoría, que no están siendo escuchados ni están siendo respetados sus derechos. En ese sentido nosotros defendimos lo que hicimos desde el gobierno y lo que hacemos justamente es defender el derecho de los que menos tienen. Ya vamos a desarrollar todos esos temas, pero le quiero preguntar, ¿es más fácil ser gobierno que ser oposición o al revés? Porque el Frente Amplio siempre fue una fuerza de oposición hasta que llegó al gobierno y se encontró con otra función a realizar, con otra gestión a emplear. Son funciones ¿Cómo se puede claro, definir? son funciones totalmente distintas, ¿verdad? Nosotros hoy nos plantean algunos que lo único que hacemos es poner palo en la rueda, y nosotros hemos demostrado que no hemos votado en contra de todo lo que se plantea, sino que hemos analizado con seriedad y con responsabilidad los temas. Nosotros cuando hablábamos del tema de las excepciones, justamente hubieron excepciones que las votamos porque iban en línea con lo que venía desarrollando el gobierno departamental, en lo que tiene que ver con los cambios de normativa y así sucesivamente. Otras cuestiones que tienen que ver con vivienda de interés social y otros comodatos, por ejemplo, que hemos votado también porque entendíamos que es el mismo lineamiento que se venía llevando adelante por parte de nuestro gobierno. Y no es cierto que lo único que hacemos es tirar piedra o poner palo en la rueda. Ahora, lo que analizamos los temas con responsabilidad, con seriedad, y también hemos hecho planteo. Presentamos un documento justamente donde nosotros teníamos una serie de iniciativas en lo que tiene que ver con el desarrollo del departamento que creemos que debe cambiar de rumbo. Y otra cosa es lo que algunos hacían justamente, que lo que hacían era oponerse por oponerse, y nos tocó vivirlo nosotros en la Junta Departamental. Nosotros del 2010, que me tocó a mí participar, al 2015, si ustedes ven la situación en lo que se planteaba en ese momento y lo que se plantea hoy, son totalmente distintas las cosas. Hay ediles hoy del Partido Nacional e integrantes del gobierno que en su momento votaron en contra del centro de convenciones, que votaron en contra de los fideicomisos de tierra, y hoy nos plantean a nosotros que no podemos estar en contra de determinados temas. En ese momento, para hacer un poco de historia, y vamos un poco atrás, en el momento que, más allá del lugar que estabas ocupando, gana el Frente Amplio y gobierno aquí en Maldonado, ¿cómo encontraron a Maldonado? Digo, para después ir haciendo un eje comparativo de cómo está hoy. Y Maldonado estaba en ¿Cómo estaba Maldonado? El país ya sabíamos cómo estaba. Usted ya lo había marcado, pero ¿cómo estaba Maldonado? Maldonado estaba en una situación muy compleja porque además a mí me tocó desde los 13 años que vivo ahí, en Cerro Pelado, un barrio periférico de Maldonado, que muchas veces fue cuestionado, incluso por ediles que hoy están en la Junta Departamental, donde marcaban Maldonado y Cerro Pelado como zona roja. En ese momento, cuando asume el Frente Amplio, yo siempre recuerdo, y con los compañeros lo hablábamos justamente, y lo discutíamos permanentemente, incluso hoy por hoy, es la discusión que se hace en el comité de base nuestro, que tiene sede allí, donde decíamos la situación que estaba Cerro Pelado y la situación que se encuentra hoy. Nosotros teníamos un barrio de 1.400 viviendas de interés social, con un asentamiento en el medio, donde lo único que tenía de infraestructura pública era la policlínica y la escuela, ¿verdad? Y hoy nos encontramos, eso en el 2005, ¿verdad? Eso había quedado del gobierno de Antía. Eso había quedado del gobierno de Antía en ese momento. Y hoy nos encontramos con un barrio, y cuando dejó el gobierno del Frente Amplio, que pasó de tener solo una policlínica y una escuela a tener un polideportivo, una piscina, otra UTU, ¿verdad? Otra escuela de tiempo completo, salón multiuso, donde se le dispuso cancha de fútbol infantil,
Entonces, donde se dio una infraestructura y donde se generó otros temas que no estaban en cuestión con el gobierno departamental del intendente Antía en ese momento. Para el gobierno departamental del intendente Antía en ese momento los barrios periféricos de Maldonado no eran prioridad. Y eso se revirtió por parte del Frente Amplio. O sea que y la el Frente situación Amplio hizo llevándolo... integró a la población. El Frente Amplio integró a la población. Le dio armas, digamos, para integrarse. Le dio armas para integrarse, pero además cuando se discutió las nuevas centralidades, que es lo que tiene que ver con los complejos deportivos y culturales, había un estudio que se planteaba de que venían 116 personas de Cerro Pelado y los barrios de la zona a la piscina del campo. Sí. ¿Ah? Solo 116 personas. En ese momento lo que se planteó, ¿por qué eran por diferentes causas, ¿verdad? Porque había un estudio donde se planteaba, ¿y por qué eran? Porque se generaba el tema de la discriminación, porque había gente que no tenía para pagar el boleto y venir a la piscina del campo y disfrutarla. Entonces lo que se planteó por parte del Frente Amplio fue que los barrios periféricos de las diferentes zonas tuvieran los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano que vive en el centro de la capital, ¿verdad? Y ahí fue que se construyeron estas infraestructuras deportivas y culturales como la de Maldonado Nuevo. ¿Por qué si una persona que vive en Cerro Pelado no puede disfrutar de una piscina o de una obra de teatro como disfruta quien vive en el casco de la ciudad, en el centro de la ciudad? ¿Favoreció en ese momento al gobierno del Frente Amplio a nivel departamental que el gobierno central fuera también de la misma fuerza política? Lo que favoreció al gobierno del Frente Amplio es que las prioridades fueron la gente, que fue la gente, ¿verdad? Que los intereses de la fuerza política en ese momento que gobernaba eran los intereses de la gente. Que había un contexto determinado en el departamento de Maldonado, el mismo que a nivel nacional por la situación que se había vivido, que lo que se debía priorizar era la gente. En ese sentido fue lo que se llevó adelante, porque si nosotros analizamos las políticas que se llevaron adelante en el departamento de Maldonado, desde el 2005 al 2015 fueron todas políticas que se enmarcaron en línea con las políticas que se venían llevando adelante el gobierno nacional. Es por eso que cuando se planteaba el desarrollo del departamento y para la construcción de una escuela, de un liceo o una UTU, siempre el gobierno departamental apostaba justamente a que si el gobierno nacional iba a invertir determinada cifra en un liceo o en una escuela, el gobierno departamental ponía tierra. ¿Por qué? Porque era una de las prioridades que se lleva adelante, el tema de la educación por parte de nuestro gobierno. Y así tenemos una decena de escuelas y liceos que se construyeron en el gobierno del Frente Amplio, porque era uno de los puntos que había que priorizar. Y en ese sentido se trabajó de forma muy seria. Y esto quiere decir que el gobierno del Frente Amplio Nacional no atiende a los gobiernos departamentales que son de otro partido, ¿no? Porque quedó demostrado. Que hoy nosotros analizábamos justamente en la rendición de cuentas y en la adecuación presupuestal que los recursos que vienen del gobierno nacional no bajaron porque el gobierno cambió de partido en el departamento de Maldonado. Claro.